Hola hermanos, ¿qué tal? Me da mucho gusto con ustedes poder compartir la palabra de Dios en estos momentos. Y quiero hablar sobre un personaje que se encontró con Jesús. Sabemos que alrededor de la Biblia hubo muchos personajes que se encontraron con Jesús, pero este personaje, como todos, era muy especial. Tan especial que mucha gente no creía que él se pudiera rehabilitar. Es más, mucha gente pensaba que no había forma de que alguien lo salvara. Ya no había esperanza. Es más, él mismo pensaba que ya no tenía esperanza, que no había nadie que lo pudiera curar. ¿A quién me estoy refiriendo? Bueno, me refiero al endemoniado Gadareno. Y esta es una historia que se escribe en la Biblia que nos ayuda a entender muchas cosas referente a la entrega que tenemos que tener con Cristo Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 2 al 5. Y voy a dar lectura, dice así. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Cómo se dio la circunstancia de que Jesús fuera a la tierra de los Gadarenos? Bueno, pues después de mucha actividad con los discípulos, Jesús enfocó su mirada en la tierra de los Gadarenos. Los discípulos entendieron que era un lugar apacible, apartado de gente, no había mucha gente que viviera en ese lugar, así de que ellos pensaron que iban a descansar después de tanto ajetreo. Y en realidad era un lugar donde se podía descansar. Pero Jesús había puesto su mirada en ese lugar porque había un ser que lo necesitaba con urgencia. Así es de que emprendieron el viaje. Y una vez que llegaron a lo que llamaríamos el malecón, los discípulos y Jesús fueron heridos por una visión terrible. Vieron que se les venía encima un ser totalmente desfigurado. Un ser que venía diciendo muchas maldiciones. Un ser que se notaba en su físico que no estaba bien de sus facultades o estaba siendo atormentado por algo. Era un ser que se veía que estaba castigado por el demonio, porque este ser reflejaba la obra que había venido a hacer el demonio en la tierra, hacer que el ser humano no valiera nada, que el ser humano se desprestigiara a tal punto que pareciera una fea bestia y no alguien hecho a la imagen de Dios. Porque este endemoniado gadareno más bien parecía una fea bestia que un ser humano. Este ser estaba poseído por muchos demonios. No sabemos cuántos demonios. La Biblia no nos dice cómo fue que llegó a esta condición. Es más, no nos dice ni siquiera su nombre. Podría ser que este ser se llamara Mario, Alejandro, Eberto, Felipe, en fin, no sabemos el nombre de este ser. Pero sí, era un ser que estaba siendo poseído por el demonio. Y a tal grado que había sido poseído que ya no tenía voluntad propia. Ya todo lo que él decía era lo que el demonio le dictaba. Ya no tenía voluntad. Actuaba conforme el demonio se lo marcaba. Si él quería hacer una cosa, el demonio le decía, no, vas a vociferar y vas a decir malas palabras. El demonio le decía, ahora vas a atacar a esas personas, ahora vas a maldecir a ellos, y ahora te vas a desnudar totalmente, vas a llenarte de tierra, vas a vivir entre los sepulcros. Ese ser ya no tenía voluntad propia, vivía totalmente alejado de la familia. Bueno, el demonio lo tomó de tal forma que le quitó todo. Le quitó la familia, porque ya no vivía con una familia. Le quitó los amigos, no tenía ningún amigo. Le quitó su modo de vivir. Es más, le quitó hasta su dignidad, porque muchos decían que estaba loco. Pero sabemos que no estaba loco. Estaba siendo endemoniado, ¿verdad? Estaba siendo tomado por varios demonios. Pues cuando Jesús y sus discípulos llegaron a esa ciudad, este demonio, este ser, se abalanzó sobre ellos. Mira, los evangelios discrepan un poco con Marcos,
porque Mateo y Lucas dicen que eran dos endemoniados. Marcos habla de uno. En realidad, Elena de Juárez nos dice que eran dos endemoniados, pero uno sobresalía por su fiereza. Y Marcos, al hacernos este relato, nos habla de ese endemoniado que era más fiero que el otro. Y se refiere exactamente a él. Entonces, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a ese lugar, pues este ser se abalanzó en contra de ellos. Como sabemos, dijimos, no sabemos quién era ese ser. Pero mira qué espectáculo se encontraron de frente Jesús y sus discípulos. Vieron de frente venir a un ser que tenía todo el cabello sucio y enmarañado. Sin peinar, por supuesto. La piel totalmente llena de sangre. Lastimada esa piel. Sus manos con unas cadenas y con unos grilletes. Su voz, una voz que hablaba maldiciones, una voz ronca que marcaba que no era un ser que estaba normal, que decía malas palabras, y sus ojos, unos ojos rojos que despedían furia, odio, rencor. Nadie podía sostenerle la mirada a este ser. Nadie podía mirarlo de frente, porque inmediatamente se veían cohibidos por él. Este hombre sufría mucho. Sufría mucho porque ahora estaba siendo encadenado por un demonio, por Satanás. Este hombre seguramente él quiso hacer bien las cosas, pero no pudo. Aunque no sabemos por qué llegó a esta condición, en el libro del Estado de toda la gente nos dice que él llegó a esta condición de ser poseído porque se entregó tanto al pecado que Satanás lo reclamó como suyo. Y Satanás dijo, bueno, este ser más bien refleja mi imagen y no la imagen de Dios. Entonces este ser me pertenece. Y lo tomó. Y tomó la voluntad de este ser. Este ser seguramente, como muchos de nosotros, no quería ser así. Él estaba encadenado a algún vicio. Pero no creas que era un vicio fuera de los que nosotros hacemos. Un pecado más fuerte de los que nosotros hacemos. Ese ser tenía pecados hasta cierto punto, como tú y yo, normales. Pecados de alejamiento de Dios. Pecados de no querer abrir la Biblia. Pecados de decir mentiras. Pecados de blasfemar. Eran pecados normales, se podía decir. Desde que Satanás lo tomó y le quitó toda su voluntad. Este ser ya no vivía para sí. Mira, para la ciencia médica, alguien que todavía respira, vive. Puede ser que su cerebro esté muerto, puede ser que ya no tenga ninguna reacción, pero mientras respira, tiene vida. Este ser respiraba, pero no vivía. No tenía voluntad propia. Vivía de acuerdo a la voluntad del demonio. Sí, vivía sin Jesús. Yo estoy seguro que ese ser, este personaje, digamos, este hombre, estaba dominado tanto del pecado que en sus momentos de lucidez no quería ser así. Y su familia le decía, ya no sigas pecando, ya no sigas alejándote de Dios. Pero seguramente él decía, sí, sí voy a cambiar, créanme que voy a cambiar. Y se sentía fuerte y se ataba cadenas de fe. Decía, voy a cambiar, ya no voy a tener pecados. Pero enseguida llegaban esas ganas de pecar, esas ganas de hacer lo que siempre quería hacer, lo que le gustaba, esas ganas de hacer que siempre hacía, que se habían convertido en un estilo de vida de él. Y su voluntad se hacía añicos. No podía tener fuerzas para soportar el pecado. El pecado lo dominaba a tal punto que ya no tenía voluntad de llevarlo, de enfrentarlo. Siempre caía víctima del pecado. Y Satanás se regocijaba mucho al verlo sufrir. Pues este ser salió al encuentro de Jesús y los discípulos. En el deseo de toda la gente nos dice que cuando Jesús y los discípulos vieron venir a este ser, los discípulos, ¿sabes qué hicieron? Corrieron llenos de miedo. Tuvieron miedo de ver ese ser que se les venía encima. Y corrieron, pero al ir corriendo, voltearon hacia atrás y vieron que había alguien que no corría con ellos. Era Jesús. Jesús no había salido corriendo con ellos.
Jesús había quedado a enfrentar a este hombre. Llenos de temor, detuvieron su carrera y poco a poco fueron regresando hasta donde estaba Jesús delante del demonio, de este ser endemoniado. Y comienza un diálogo. Mira lo que nos dice el versículo. Perdón, se me pasó. Versículo 6. Dice que este ser se encontró con Jesús. Y cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló delante de él. Dentro de lo nublado de su mente, dentro de lo poco que podía tener conciencia, vio en Jesús a un amigo. Vio en Jesús a alguien que lo podía salvar. Vio en Jesús a alguien que lo podía rescatar de su condición. Así de que en vez de enfrentar a Jesús, ¿qué hizo? Se arrodilló. Se arrodilló para pedir ayuda. Se arrodilló para pedir auxilio. Porque no podía seguir igual. Él estaba tratando de luchar contra un vicio, contra algo que lo dominaba y no podía. Vamos a suponer que este ser era como un drogadicto actual. El drogadicto actual no le gusta ser un drogadicto. Cuando está en sus momentos de lucidez, él piensa que actuó mal, piensa que no debe de seguir drogándose, que eso lo va a matar, y quiere hacerse fuerte, quiere ya no drogarse. Pero después de un tiempo llegan las ganas de drogarse y toda la fuerza que tenía se derrumba y nuevamente cae víctima de la droga. Ese ser había practicado tanto el pecado que el pecado ya era un estilo de vida para él. Y esto nos enseña algo. Debemos de tener mucho cuidado con acariciar pecados, porque esos pecados se pueden fortalecer de tal forma que nos pueden dominar hasta en nuestra vida espiritual. Este hombre cae humillado de rodillas ante Jesús. Cae ante él diciéndole: ayúdame por favor, necesito de tu ayuda. Y mira lo que nos dice el versículo 7. Dice, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. La intención de este hombre era arrodillarse y decirle a Jesús: sálvame, ayúdame, porque yo no puedo con mi pecado. Hay algo que me está dominando, ayúdame. Pero cuando iba a abrir sus labios, el demonio tomó posesión de él. Y ya no fue la voz de este ser, sino fue la voz de un demonio que habló. Y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Este demonio conocía muy bien quién era Jesús. Lo identifica como el Hijo de Dios Altísimo, como alguien que tiene mucho poder, pero también como alguien que lo está atormentando. Al decir: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y en realidad le está diciendo: ¿por qué estás aquí? Nadie te mandó llamar. Nadie pidió ayuda. ¿Con qué derecho te entrometes en mis planes? Este demonio tiembla de miedo porque está enfrente de Jesús, porque sabe que Jesús es poderoso. Conoce quién es Jesús, por eso tiembla. Además le dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Para este ser, para este hombre, estar delante de Jesús era un tormento. Para mucha gente, estar delante de Jesús es un tormento. Para mucha gente, apagar sus redes sociales, apagar la televisión para escuchar los cultos es un tormento. Para mucha gente, abrir la Biblia y estudiar media hora o una hora la lección o algo de la Biblia es un tormento. Para mucha gente, estar ante Jesús es un tormento, porque no han saboreado al verdadero Jesús, al verdadero Hijo de Dios. Mucha gente piensa que Jesús los atormenta, no los deja ser felices, no los deja vivir atados a un pecado, que Jesús no los quiere ver felices. Pero ese es un pensamiento que el diablo quiere sembrarnos. Este ser le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?
por un lado lo elogia y por otro lado lo rechaza. Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué se sentía así este ser? La respuesta está en el versículo 8. Miren lo que dice. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús vino a ayudar a este hombre y estaba luchando con el demonio. Pero el demonio no se quería ir. No quería dejar libre a su presa. Y sabes, eso me recuerda a una experiencia que viví hace muchos años en un camporí de guías. En ese entonces fuimos a acampar a un lugar, antes los acampamentos eran en balnearios, que se llamaba Apotla, Morelos. Y en ese lugar, un viernes de noche, ya eran las 10 de la noche, ya todos teníamos que estar en nuestras carpas, en nuestros clubes, pero nos faltaban dos jóvenes que no encontrábamos. Así es de que la directiva de guías fuimos a buscar a esos jóvenes, a ver si estaban en otros campamentos. Y andábamos caminando por los diferentes campamentos cuando vimos que de una carpa se oyó mucho ruido. Y varios muchachos nos llamaron, ayúdenos por favor, ayúdenos, vengan, con una voz de desesperación. Corrimos a ver en qué podíamos ayudar y nos llevamos una sorpresa. Una niña de unos 15 años, una jovencita de unos 15 años, delgadita, de no más de 42, 43 kilos, estaba siendo poseída por el diablo. 4 jóvenes fuertes trataban de cargarla y no podían. Llegamos, otros 4, éramos 8 y no la podíamos cargar. Pesaba muchísimo. Y tratamos de cargarla y dan de cuenta que queremos cargar un coche. La muchacha, o más bien el demonio que había tomado a esa muchacha, comenzó a decir muchas maldiciones. Imagínense una joven de 15 años, delgadita, con una voz ronca, fuerte, que se notaba que no era su voz, diciendo muchas groserías. Y luego comenzó a señalar a cada uno de los que estábamos ahí nuestros pecados, diciéndonos, ¿tú qué haces aquí? ¿Te crees muy cristiano si tú haces esto, tú haces aquello, y tú haces acá, y tú haces allá? Entonces se acercó un pastor, nuestro pastor, el pastor Bustamante, y me dijo, ven, ayúdame, porque la muchacha se estaba azotándose la cabeza, se estaba lastimando. Entonces entre el pastor y yo tratamos de sostenerle la cabeza, no pudimos. Hagan de cuenta que queríamos cargar un camión. Estaba pesadísima la cabeza. La verdad se nos acabaron las fuerzas. El pastor llegó a tal punto que no podía ni caminar. Se acostó, se tiró todo sudado de la cara, del cuerpo. Se acostó, ya no tenía más fuerzas. No pudimos sostener la cabeza. Siguió golpeándose. Ella siguió maldiciendo. Llegó otro pastor. La verdad no recuerdo el nombre de este pastor. Abrió una Biblia. Preguntó el nombre de la muchacha. La muchacha se llamaba Mari. Y le decía, Mari, repite conmigo, Jehová es mi pastor. La muchacha trataba de hablar. Cuando abría su boca salía una voz de mujer, Jehová. Pero enseguida la voz ronca le interrumpía. Y nos estremecía, imagínense el miedo, eran más o menos como las 11:30 de la noche. Y nos estremecía la voz que decía, lárguense, váyanse, ella es mía. Yo no conozco a Jehová, yo no conozco a Dios, váyanse. Y se reía, se burlaba de nosotros porque no podíamos. Hicimos un bando de oración alrededor de la muchacha, nos tomamos de la mano y el demonio se burlaba de nosotros, nos decía nuestros nombres, nos describía nuestros pecados y decía que éramos unos falsos cristianos. El pastor que estaba tratando de hacer que Mari repetiera el Salmo 23 nos dijo, no le hagan caso, sigan orando. Seguimos orando, cerrábamos los ojos, pero yo tenía mucho miedo, oía la voz del demonio y la verdad me estremecía. Esa noche estaba muy oscuro, había mucho viento, imagínense, nosotros oíamos el ondular de los árboles, había mucho viento, así como si fuera a venir una tormenta, pero estábamos ahí luchando contra ese demonio, hasta que más o menos 2 horas después, 2 horas de oración, la muchacha comenzó a repetir el Salmo 23. El pastor no cejó en su intento, seguía diciéndole, Mari, contesta. Y Mari poco a poco comenzó a recuperar su voz. Se oía la voz de mujer y comenzaron a repetir el Salmo 23 una y otra vez y varias veces,
hasta que a una señal el pastor nos dijo, váyanse, ya no tenemos nada que hacer aquí, el demonio se ha retirado. Poco a poco nos soltamos de las manos, abrí los ojos, vi la cara de la muchacha, había cambiado de ese semblante de enojo, de furia, ahora era un semblante de tranquilidad, de paz, de serenidad. Abrió los ojos y como yo estaba bien cerquita me miró y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Me dio mucho miedo, yo no supe qué responder. El pastor solamente hizo con las manos, córtense, váyanse a dormir a su campamento. Sí, a dormir. ¿Tú crees que dormimos esta noche? No, hombre, aquí vamos a dormir. Sí nos retiramos al campamento, nos olvidamos de la misión que llevábamos de buscar a estos dos muchachos. Cuando llegamos al campamento, todos los campamentos estaban despiertos, todos los diferentes clubes estaban despiertos, estaban los bandos de oraciones, estaba gente llorando. Cuando llegué yo al campamento de la iglesia, pues los muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué viste? A lo mejor algunos de los que eran guías de ese entonces y están oyendo ese sermón se van a acordar, ¿verdad? Estaba Sara, estaba Laura, Alejandro Catemac, así de los que yo me acuerdo, Gerson Esteban también estaba en ese camporí. Habíamos varios, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué a ese camporí me dijeron, ¿qué pasó? Rocío de la Fuente también estaba ahí, no me acuerdo quiénes más estaban, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y decía, no, nada, váyanse, duermen. ¿Pero qué pasó? No, no, duérmanse. No les queríamos decir para que no les diera miedo, pero no faltó quien les contó. Y entonces, pues hubo mucho miedo. Cuando yo me metí a mi carpa, oramos y no pudimos dormir. Realmente nadie en el campamento pudo dormir. Se oía que todos estábamos comentando lo que habíamos visto. Muchos comentaban cómo se hizo muy oscuro, cómo el viento comenzó a atacar todo el camporí, todo el campamento, y estuvimos con mucho miedo. Al siguiente día, a la hora del culto, nos comenzamos a reunir, nos sentamos, ya sabes que tú vas a un lugar, en ese entonces era una cancha de básquetbol con tribunas, nos sentamos alrededor de las tribunas de la cancha de básquetbol, y vino esta muchacha, vino Mari, vino delante de nosotros, y vino conmigo exactamente. Me vino a agradecer por por la oración, por lo que hicimos por ella. Yo me atreví a platicar con ella. Dije, oye Mari, ¿qué pasó? ¿Por qué te pasó esto? Cuéntanos, dinos para saber qué peligro estamos también nosotros como jóvenes. Por supuesto, yo en ese entonces estaba muy joven, tenía yo como unos 23, 24 años. Ella me dijo, no, me gusta mucho la música rock, es todo. Y estaba yo oyendo música rock con unos Walkman, que era lo que estaba de moda en ese entonces, y unos audífonos. Dice, además yo me voy a bautizar el día de hoy. Mis papás practican la brujería y yo les dije que me iba a bautizar. Ellos no me querían dejar bautizar, yo les dije que sí. Y me dijeron, te vas a acordar de nosotros. Estoy seguro que mis papás están delante de todo esto que pasó. Pero ella siguió adelante, se bautizó. Fue un testimonio fuerte para nosotros y un triunfo para Cristo Jesús. Fue una experiencia tremenda que a muchos de nosotros, de los guías de ese entonces, nos cambió la vida. Porque nunca habíamos cantado himnos como, como después de esa situación. Yo nunca había leído la Biblia, ni había estudiado mi Biblia después de esa situación. Y nunca había tenido tanto miedo como después de esa situación. Yo pensé que era muy valiente, pero me di cuenta de que no, con el demonio no se puede. Con él no se puede. Somos limitados. Pues este ser estaba resistiendo a Cristo Jesús. No se quería salir. Jesús ya no se dirigió al hombre. Si te das cuenta, el versículo 8 dice que Dios está dirigiendo, diré que Jesús está dirigiendo exclusivamente al espíritu inmundo, él está hablando. Entonces Jesús le hace una pregunta en el versículo 9. ¿Cómo te llamas? Y respondió el espíritu diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. No hay forma de determinar cuántos demonios tenía este hombre. Solamente dijo, Legión me llamo. Por supuesto, era un número simbólico. Sabemos que una legión estaba comprendida entre 6.700 y 7.000 soldados. Así es de que por lo menos eran 7.000 demonios que tenía
este ser en un solo cuerpo y estaba totalmente dominado, todo por practicar el pecado. Dentro de sí, este ser en su corazón gritaba: Jesús, ayúdame, tú eres el único que me puedes librar, tú eres el único que me puedes sacar de este tormento, te necesito, sálvame. Pero este demonio no lo dejaba hablar. Muchos demonios no lo dejaban hablar. Mira, versículo 10 dice: y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Qué contraste? Este desafiante demonio que entabló el diálogo con Jesús, hace unos momentos era fuerte, decía malas palabras, dominaba a su víctima, la humillaba, pero ahora pide misericordia. Ahora ya no atemoriza a la gente, ahora está sumiso, está vencido por Jesús, ahora suplica, ahora tiene miedo, ahora se ve dócil, se sabe vencido por Cristo Jesús. Pero pide que no lo lleven demasiado lejos, porque su intención era regresar nuevamente a ese cuerpo. Sabe que los seres humanos somos seres que vivimos con el pecado, que no podemos con él. Y estos demonios tenían la idea de que al irse no muy lejos, volver a regresar a ese cuerpo. Muchas veces así es el demonio. Nos dice: ve a la iglesia, pero no vayas demasiado lejos. No te metas mucho en las actividades. No seas fiel. No ores. No leas tu Biblia. No estudies tu lección. No te metas mucho en las cosas de Dios. Ve a la iglesia, ve a ver a los amigos, echa relajo, pero no seas un buen cristiano. No seas un ejemplo de joven. No seas un ejemplo de cristiano. No vayas muy lejos. Sí, el demonio no quería alejarse de su víctima. Así es de que el relato sigue, tú ya lo conoces. Habían unos cerdos por ahí. Jesús les da permiso de que vayan a los cerdos. Y mira lo que nos enseñan los cerdos. Los cerdos, en cuanto sintieron la presencia del demonio, que el demonio los iba a gobernar, ¿qué hicieron? Se despeñaron, ¿verdad? Prefirieron matarse que ser dominados por un demonio. Hermanos, eso deberíamos hacer nosotros con nuestras tendencias. No dejar que nuestras tendencias pecaminosas nos dominen. No dejar que aquello que nos aleja de Dios sea más fuerte que las cosas espirituales. La historia sigue. Cuando la gente de la región se dio cuenta que había perdido 2000 puercos, se enojó con Jesús y le dijeron: vete. ¿Sabes qué, Jesús? No te queremos. Comenzaron a sopesar. ¿Qué queremos? ¿Los puercos o a Jesús? Para ellos fue más importante quedarse con los puercos. Y dijeron: Jesús, vete, porque si no nuestro negocio se nos va a caer. No vamos a poder crear puercos. Vete. Y así mucha gente rechaza a Jesús. Tiene pecados, tiene tendencias, pero cuando está delante de Jesús dice: no, Jesús, yo no puedo, vete, yo voy a seguir pecando. A mí me gusta mucho el café, a mí me gusta mucho la coca, a mí me gusta mucho el baile, me gusta mucho hacer esto, me gusta ver aquello. No, Jesús, vete. Yo prefiero mis puercos a ti. Yo prefiero mis tendencias a ti. Vete. Yo estoy seguro que esta tarde, noche, tú y yo no queremos decirle a Jesús que se vaya. Al contrario, queremos que esté con nosotros. Qué triste. Qué triste, porque cuando los gadarenos se enteraron de que los puercos se habían despeñado, se habían muerto, encontraron dos pasajes delante de ellos. Por un lado los puercos muertos, por otro lado un ser que daba miedo, ahora sentado. Ese ser que antes estaba totalmente desnudo, ahora está vestido y limpio. Ese ser que antes vociferaba maldiciones, ahora con su voz está alabando a Dios. Ese ser que tenía una mirada de odio, de rencor, de furia, ahora tiene una mirada de agradecimiento a Cristo Jesús. Ese ser que tenía un rostro de enojo, de burla, de temeridad, de espanto, ahora era un rostro que irradiaba paz de la presencia de Cristo Jesús.
Ese ser ahora estaba tranquilo y le pidió a Jesús ser su discípulo. Le dijo, llévame contigo, yo quiero irme contigo. Pero Jesús no se lo permitió. Le dijo, ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Ese era su trabajo, dar testimonio de lo que Dios había hecho por él. Me imagino que cuando llegó a su casa fue toda una conmoción. Vamos a suponer que no sabemos si era casado o era soltero, pero ¿qué te parece que en esta historia lo ponemos como un joven soltero? Regresa a su casa, toca la puerta, abre la puerta a su mamá y lo ve. No lo puede creer. ¿Eres tú? ¿En verdad eres tú? Yo hace unos momentos te vi vociferando, te vi viviendo en los sepulcros lleno de tierra, y ahora mírate, estás muy cambiado. Si eres tú. Y llamó a su esposo, mira, ven, ha llegado nuestro hijo. Y llega el esposo, el papá, lo ve, no lo puede creer. ¿Realmente eres tú mi hijo? ¿Quién te sanó? Cuéntanos, ¿qué pasó? El muchacho seguramente le dijo, me encontré con Cristo Jesús. Y esas voces que me decían lo que tenía que hacer desaparecieron. Vi ese rostro de amor de Jesús. No pude soportar más. Caí de rodillas y me encontré con Cristo Jesús. Inmediatamente hubo un cambio en mi vida. Mis hermanos, este hombre se encontró con Cristo Jesús y su vida cambió. Yo creo que es el momento de encontrarnos con Cristo Jesús. Que se note el cambio en nuestras vidas. ¿Qué nos ha dejado esta pandemia? ¿Qué nos ha dejado todos estos meses de confinamiento en los hogares? Espero que muchos cambios. Sería lindo que cuando regresáramos a reunirnos como iglesia, ya no hubiera críticas en nuestra iglesia, ya no hubiera guerra de poderes, ya no haya que a este sí saludo porque es mi amigo, a aquel no lo saludo porque no es mi amigo, sino que vivamos como hermanos, como gente cambiada, como gente consagrada, como gente que se ha encontrado con Cristo Jesús, que Cristo Jesús ha obrado un cambio en nuestras vidas. Que seamos una iglesia que refleje el verdadero carácter amoroso de Dios, ¿verdad? Donde se acaben todos esos pleitos y vayamos a lo único que debemos de hacer como iglesia, adorar en nombre de Dios. Ese es el mensaje para esta tarde. Espero que en nuestra vida podamos hacer cambios. La oración final. Amado Papito Dios, te agradecemos mucho por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo cara a cara en estos momentos. Por favor, transforma nuestras vidas. Transforma las vidas de mis hermanos que están escuchándonos. Transforma mi propia vida. Permítenos que reflejemos tu carácter y no otro carácter ajeno al tuyo. Vamos a iniciar una nueva semana, una semana de desafíos, pero queremos suplicarte que esta nueva semana sea una semana de triunfos para honra y gloria de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo imploramos todo. Amén.